Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Ahora nuevamente continuaremos con la serie de estos libros de grandes pensadores de la editorial Gredos. Estos libros sobre filósofos de todos los tiempos. Y como siempre digo, sigo el orden cronológico de nacimiento de cada uno de los autores. El último que abordé de esta colección fue Séneca. Y entonces ahora el que le sigue en orden cronológico es Plotino. Y en este caso haremos entonces un video exclusivamente sobre el estudio introductorio a cargo de Ignacio Guiu, que es, digamos, quien está a cargo de este estudio introductorio. Plotino es ciertamente difícil, probablemente más difícil que Aristóteles, de modo que este video pretende simplemente ser, como muchas veces digo, un pantallazo general del estudio introductorio, a su vez, de la obra de Plotino. Muy bien, y empecemos con la vida y obra de Plotino. La principal fuente que tenemos sobre la vida de Plotino es el escrito de Porfirio. Sabemos que nació hacia el año 203 o 204 después de Cristo, posiblemente en Licópolis, Egipto, aunque él mismo evitó hablar de su origen. A los 28 años se trasladó a Alejandría y estudió 11 años con Amonio Sacas, una figura clave en la conformación de su pensamiento. Muchos dicen que este tal Amonio sería el fundador del neoplatonismo, corriente que seguiría, por supuesto, Plotino. En el año 243, Plotino se unió a la expedición del emperador Gordiano III hacia Persia, deseando conocer las filosofías orientales, pero la empresa fracasó. En el año 244 residió en Roma, donde fundó su escuela y enseñó primero de manera oral. No comenzó a escribir recién hasta los 50 años, y su círculo incluía figuras de la élite romana, entre ellas el emperador Galieno y su esposa. Con respecto a la obra, Plotino redactó 54 tratados, que Porfirio agrupó en 6 Eneadas, de 9 tratados cada una, con un orden temático más que cronológico. Murió en Campania en el año 270, enfermo y casi ciego, atendido por su discípulo Eustoquio. Según Porfirio, alcanzó la unión mística con el Uno en varias ocasiones, concepto este de Uno que veremos mucho más detalladamente más adelante. El pensamiento de Plotino, carácter general del sistema. Plotino construye una metafísica jerárquica y totalizadora que recoge y transforma las tradiciones del platonismo, del aristotelismo, del estoicismo, del neopitagorismo y elementos críticos del gnosticismo. Su sistema no es un sincretismo, sino una síntesis vigorosa que aspira a ofrecer una comprensión completa de la realidad, orientada a la vida espiritual. Dos movimientos estructuran su visión. Por un lado, la procesión, proodos, que es que todo fluye desde el uno, ya veremos, insisto, en este concepto, qué significa, y el retorno, o epístrofe, donde todo tiende a regresar al uno. El uno bien es el principio absoluto del que emanan todos los niveles del ser. A partir de él se desarrolla una jerarquía ontológica, el nous, inteligencia, el alma del mundo, las almas individuales y, por último, el mundo sensible. Esta estructura refleja un proceso cosmogónico que es también una vía de redención del alma, una metafísica religiosa. El pensamiento de Plotino es a la vez teórico y religioso. Se dice que fue más bien una teología, su sistema, que una filosofía. No busca solo conocer, sino alcanzar la unión del alma con lo divino. Esta metafísica nace del anhelo de retorno a la patria espiritual perdida. El alma, exiliada en el mundo sensible, debe purificarse y ascender hacia su origen. Esta purificación culmina en el éxtasis, una experiencia mística en la que el alma se une con el uno y se transforma en otra cosa. La contemplación no es mera actividad intelectual, como en Aristóteles, sino un ejercicio redentor. La filosofía se convierte entonces en mística. Esta tensión espiritual atraviesa toda su obra. El cosmos y la belleza. Frente a la visión dualista del mundo como prisión del alma, Plotino recupera la idea del cosmos como organismo vivo, animado por un alma universal. Se inspira en la noción estoica de simpatheia, solidaridad de todas las partes del universo, donde todo está articulado por la belleza. El mundo es bello porque participa del orden del uno.
La belleza, para Plotino, no es estética externa, sino manifestación de la forma sobre la materia. La experiencia de lo bello puede guiar el alma hacia el uno, como señala el recorrido ascendente del banquete platónico. La belleza no es solo camino, sino también el rostro visible del bien, la estructura jerárquica de la realidad. Llegamos entonces al punto quizás central de la obra de Plotino, donde él ordena la realidad en 4 niveles principales, que son los siguientes. Primero y por encima de todo está el uno bien, que es el principio absoluto, anterior al ser, a la inteligencia y a toda determinación. Es absolutamente simple, indivisible e inefable. De él no puede decirse nada afirmativo, solo se le conoce por vía negativa. Ya veremos qué es esto de vía negativa. Es la causa de todo, no por voluntad, sino por necesidad de su perfección. En segundo lugar está la inteligencia o nous, que es la segunda hipóstasis. La primera, entonces, dijimos, es el uno bien. Surge del uno como su contemplación perfecta. Digamos que emana, podríamos decir, del uno. Contiene todas las formas, ideas platónicas, y es acto puro de pensamiento. A diferencia del uno, en ella hay multiplicidad ordenada. En tercer lugar tenemos al alma del mundo y las almas individuales. Este alma sería la tercera hipóstasis. Este alma entonces emana a su vez o procede de la inteligencia, siempre en estadios que va degradando en perfección, que se va degradando la perfección, siendo el uno bien lo más perfecto y el mundo sensible, que ya veremos, lo menos perfecto. Entonces, como les decía, este alma procede de la inteligencia y tiene 2 polos, uno que contempla al nous y otro que se proyecta hacia el mundo sensible. Es el principio que vincula lo inteligible y lo sensible. Cada alma humana es parte de esta alma universal y su destino es retornar por contemplación a su origen. Y por último tenemos, como les decía, el mundo sensible, que sería lo menos perfecto de este sistema y es la emanación entonces del alma individual. Y entonces, como les decía, es el nivel más bajo de la jerarquía, surge por irradiación del alma y en él reina la materia, que es casi la negación del ser. Sin embargo, el mundo no es negativo por sí mismo, es reflejo degradado del mundo ininteligible, pero sigue participando del bien. La procesión, proodos, la realidad, como les decía, brota del uno, de modo necesario, eterno, sin merma. Plotino recurre a distintas metáforas como el sol que irradia luz, una fuente que da sin agotarse, el árbol cuya vida se difunde por las ramas, el halo que rodea una luz, y la clave de la procesión es que el uno permanece inmóvil. Su acto generador es consecuencia de su perfección. Entonces Plotino distingue entre una actividad inmanente y una actividad derivada. La actividad inmanente es el acto por el cual una realidad es lo que es, mientras que la actividad derivada es el efecto que fluye de esa realidad hacia otra. De este modo entonces el uno produce o emana en el nous a su vez produce o emana en el alma y el alma produce o emana en el mundo sensible. Y cada uno generando entonces desde su propia plenitud. El uno como acto libre y autogenerado. En un desarrollo profundo y audaz, Plotino sostiene que el uno no solo es causa de todo, sino que se autogenera. Es libertad absoluta. Su querer y su ser coinciden. No piensa, como en el nous, sino que se desea a sí mismo. En este sentido, se acerca más a la noción de Dios como amor y acto puro de donación que a una figura racional. La vida del retorno, epístrofe. Así como todo procede del uno, todo tiende a retornar a él, como les vengo comentando. El alma, entonces, mediante la contemplación, asciende desde el mundo sensible hacia el inteligible y desde allí hacia el uno. El uno entonces estaría por encima incluso del mundo inteligible. Podemos decir que estaría un eslabón por encima de el mundo suprasensible platónico. Esta ascensión entonces es una purificación progresiva. Entonces, del cuerpo va hacia el alma,
del alma hacia el nous, del nous hacia el uno. Y esta culminación es el encuentro místico, es el éxtasis, un momento de, podríamos decir, comunión total, fuera del tiempo, donde el alma cesa de ser ella misma para unirse con lo inefable, con el uno bien. Lenguaje negativo y místico. Como les comenté anteriormente, para referirse al uno, Plotino recurre a la llamada teología negativa. ¿Qué quiere decir? Que nada puede predicarse del uno sin distorsionarlo. De modo que definimos a este uno por lo que no es y no por lo que es. Incluso llamarlo uno es ya decir demasiado. Por eso Plotino retoma símbolos como el de Apolo, que significa apolo, es decir, lo no múltiple, y afirma que todo lenguaje sobre el uno es forzosamente inadecuado. El uno está más allá del ser, de la esencia, de toda determinación, y sin embargo, es lo más real y la fuente de todo. Conclusiones. El pensamiento de Plotino podemos decir que representa el último gran esfuerzo de la filosofía griega, en este caso podríamos decir helenística, ¿no? Porque ya estamos en tiempos del Imperio Romano, por comprender entonces la totalidad del ser desde un principio supremo. Y su sistema, podemos decir que integra metafísica, ética, cosmología, antropología y mística. Ofrece no solo una descripción de la realidad, sino una guía para el alma que, perdida en el mundo, busca retornar a su origen. Es una filosofía de la trascendencia y del amor por lo uno, vivida como camino espiritual. Bien amigos, eso fue todo. Espero que les gusten estos videos y en el próximo, siguiendo como siempre digo el orden cronológico, ya nos adentramos entonces en la edad, digamos, en la patrística podríamos decir, o en el pensamiento ya cristiano de San Agustín. Hasta la próxima.